Tema 2. Teoría de la demanda, la oferta y el equilibrio del mercado. Presentación número 3. En las clases anteriores revisamos la teoría de la demanda y la teoría de la oferta. A continuación, iniciaremos el estudio del equilibrio de mercado. El equilibrio se refiere a una situación en la cual el precio ha alcanzado el nivel donde las cantidades ofrecidas igualan las cantidades demandadas. En el equilibrio existe el precio de equilibrio, el cual es aquel que balancea las cantidades o el que iguala las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. En un gráfico es simplemente el precio en el cual la oferta y la demanda, o las curvas de oferta y la curva de demanda, se intersectan o se cortan entre sí. Dado que son líneas rectas, solamente se pueden cortar una sola vez. De la misma manera, el otro componente del equilibrio de mercado es la cantidad de equilibrio. La cantidad ofrecida y la cantidad demandada al precio de equilibrio, no es otra cosa que eso. En el gráfico es exactamente el punto en el cual la curva de oferta y la curva de demanda se intersectan. Es decir, tenemos dos coordenadas, una coordenada en el eje Y y una coordenada en el eje X, o una coordenada en el eje del precio y una coordenada en el eje de las cantidades. Utilizando el mismo instrumental de las clases anteriores, en la tabla de la demanda y la tabla de la oferta podemos observar que al precio de 2 es donde se igualan las cantidades demandadas con las cantidades ofrecidas. Es decir, el precio de equilibrio del mercado de los helados es de $2 y la cantidad de equilibrio al cual el mercado se vacía o al cual todo lo que se ofrece se vende o todo lo que se demanda se vende es 7. Hasta aquí, todo lo que hemos mencionado lo podemos resumir gráficamente en el equilibrio de mercado, donde las curvas de demanda y oferta se intersectan. Inicialmente tenemos la curva de oferta, seguidamente tenemos la curva de demanda, que como vimos anteriormente por la ley de la demanda tiene pendiente negativa, al contrario de la oferta, que por la ley de la oferta tiene pendiente positiva, y el precio al cual el mercado se vacía, como mencioné con anterioridad. Es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Este gráfico de equilibrio de mercado nos servirá de ahora en adelante como una herramienta de análisis para observar y entender y analizar las situaciones en las cuales los mercados no se encuentran en equilibrio. Por ejemplo, veamos el exceso de oferta. Definamos el exceso de oferta como la situación cuando el precio de un mercado en cualquier momento supera al precio de equilibrio. Por lo tanto, las cantidades ofrecidas superarán a las cantidades demandadas. Veamos esto rápidamente partiendo de una situación inicial de equilibrio donde el precio de equilibrio es 2 y la cantidad de equilibrio es 7. Imaginemos por X o Y circunstancia que el oferente de los conos de helado se le ocurre incrementar los precios de 2 a 2.50. ¿Okay? ¿Qué implica esto? Bueno, a ese precio las cantidades ofrecidas de helado, obviamente por la ley de la oferta que implica que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida, pues se ubicarán en 10 cantidades de conos de helado. Sin embargo, a ese mismo precio de 2.50, la cantidad de helados que está dispuesta a demandar este consumidor en particular a ese nivel de precio será de 4 unidades de helados, cumpliéndose la ley de la demanda que establece que a mayor precio, menor cantidad demandada con respecto a la situación inicial de equilibrio. Esto es entonces lo que se conoce como el exceso de oferta. Fíjense que a este nivel de precios la oferta o la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. ¿Qué pasará acá? Bueno, como este mercado, imagínense que los helados, bueno, imagínense no, los helados definitivamente son un bien perecedero. Si el productor de helados o el oferente de helados no baja sus precios, los helados se le van a descomponer. Entonces él obligatoriamente va a tener que disminuir los precios, disminuir las cantidades ofrecidas, con lo cual, por ley de la demanda, menor precio, mayor será la cantidad demandada y el mercado definitivamente tenderá a equilibrarse nuevamente. Siguiendo una trayectoria, ¿verdad?, por parte de la demanda,
de esta manera y por parte de las cantidades ofrecidas, quise decir por parte de la cantidad demandada y por parte de la cantidad ofrecida, pues tendiendo a converger hacia el equilibrio. Similarmente, analicemos el exceso de demanda. El exceso de demanda se produce cuando el precio en cualquier momento del tiempo es menor que el precio de equilibrio. Por lo tanto, la cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida. Muy bien, iniciaremos con la situación inicial donde el mercado está equilibrado a un precio de helado de $2 por helado, donde las cantidades que vacían ese mercado se ubican en 7 unidades. Muy bien, entonces supongamos que en este momento el oferente tomó una medida de disminución de precio de $2 a 1.50, ocasionando que la ley de la oferta y la demanda trabajen de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Es decir, que a menor precio, mayor será la cantidad demandada, es decir, aumentará de 7 a 10 unidades y la cantidad ofrecida a ese mismo nivel de precio se ubicará en 4 unidades. ¿Sí? Disminuyendo con respecto a la situación de equilibrio dada la ley de la oferta. A menor precio, menor cantidad ofrecida. Esto define lo que es un exceso de demanda. ¿Qué pasa aquí y cómo se restablece el equilibrio? Al precio de 1.50 habrá muchos compradores o muchos demandantes persiguiendo pocas cantidades de helado. Entonces el oferente se dará cuenta que habrán personas dispuestas a pagar más por cada cono de helado y terminará subiendo los precios de 1.50 siguiendo esta trayectoria hasta, ¿verdad?, que las cantidades ofrecidas nuevamente igualen a las cantidades demandadas al equilibrio inicial. De esta manera. Resumiendo brevemente entonces, cuando los precios de mercado se encuentran por encima o por debajo de los equilibrios, se producen los excesos de demanda y los excesos de oferta, que naturalmente tenderán por la misma ley de la oferta y la misma ley de la demanda a equilibrarse por sí mismos, siempre y cuando sean mercados que no sean intervenidos o que no estén intervenidos en economías centralmente planificadas y que son los llamados economías de mercado o mercados libres. Continuando con nuestro análisis del equilibrio, también podemos analizar o revisar situaciones en las cuales las curvas de demanda se trasladan por los factores que hemos mencionado en las clases anteriores. La clave es la siguiente. Primero debemos decidir si los cambios o los eventos que causan los shocks o las perturbaciones en los mercados ocasionan que varíen la curva de oferta o la curva de demanda. Tenemos también que decir cuál es la dirección de ese cambio, si la curva de demanda aumenta o si la curva de demanda disminuye o si la curva de oferta aumenta o si la curva de oferta disminuye, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en tercer lugar, usando el gráfico de oferta y de demanda, debemos revisar cómo esos cambios afectan al equilibrio, es decir, al precio y las cantidades a las cuales se vacían los mercados. Iniciemos con un incremento en la demanda. Iniciemos también con una situación de equilibrio inicial, como las anteriores, donde la cantidad de helados al cual se vacía este mercado es 7 a un precio de 2. Imaginemos, por ejemplo, que una situación climática, un alza en la temperatura de verano, hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, es decir, se incremente. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que al mismo precio del equilibrio inicial, ahora se demandan más cantidades de helado. Entonces nuevamente se produce un exceso de demanda con respecto a la situación de equilibrio inicial. El oferente o el productor se dará cuenta que habrá consumidores dispuestos a pagar más por los helados. ¿Por qué? Bueno, porque hay consumidores dispuestos a comprar X una cantidad de conos helados, pero sin embargo
el oferente al precio de 2 solamente, ¿verdad?, es capaz de ofrecer o está dispuesto a ofrecer 7 unidades de helado. Entonces, al percatarse que habrán más consumidores o habrán consumidores dispuestos a pagar más por su mercancía, él incrementará el precio de 2, ¿verdad?, siguiendo esta trayectoria de las cantidades ofrecidas hasta que se iguale con la curva de demanda o hasta que el mercado se equilibre nuevamente. Y obviamente, pues al oferente incrementar el precio de cada cono de helado, pues por la ley de la demanda, las cantidades demandadas seguirán una trayectoria como la que estamos graficando para restablecer el equilibrio a un nivel de 2.50 por helado y 10 unidades de helados a ese mismo nivel de precio o a ese nuevo nivel de precios. Brevemente, establezcamos la diferencia entre cambios en la curva versus movimientos a lo largo de las curvas. Un cambio en la oferta es llamado, un cambio en la curva de oferta es llamado un cambio en la oferta. Un movimiento a lo largo de una curva de oferta fija es conocido o es llamado un cambio en las cantidades ofrecidas. Esto es bastante clave, señores, para el análisis del equilibrio de los mercados. Un cambio en la curva de demanda es conocido como un cambio en la demanda, y un cambio a lo largo de una curva de demanda fija o sobre una curva de demanda fija es conocido como un cambio en las cantidades demandadas. Repito, esto es bastante clave para comprender o para poder hacer análisis comparativos del equilibrio del mercado. Continuemos con nuestro análisis del equilibrio, esta vez revisando o analizando lo que implica una disminución en la curva de oferta. Como siempre, la situación de equilibrio inicial al cual se vacía el mercado, 7 unidades de helados al precio de 2. Imaginemos por un instante del tiempo que hay un incremento en el precio del azúcar, que es materia prima para producir los helados, que reduce la oferta de helados de S1 a S2. ¿Okay? A este precio inicial o con esta nueva curva de oferta al precio inicial, la cantidad ofrecida sería X unidades de helado, produciéndose lo que veíamos anteriormente como un exceso de demanda. Bien, a este precio el mercado no se equilibra. ¿Por qué? Hay muchos demandantes tratando de comprar una pequeña o una poca o una insuficiente, mejor dicho, cantidad de helado. El productor definitivamente se dará cuenta que incrementando el precio de los helados a 2.50 podrá alcanzar una nueva situación de equilibrio dada la ley de la demanda, que establece que a mayor precio, menor cantidad demandada, como mencionamos anteriormente. Entonces esto, en resumen, una reducción de oferta resultará en un precio de equilibrio más elevado y en una cantidad de equilibrio más reducida. Finalmente, la siguiente tabla resumen de 3 entradas por 3 entradas muestran las diferentes situaciones ante diferentes variaciones tanto de la oferta como la demanda. Por ejemplo, ¿qué sucede con un incremento en la demanda si la oferta no cambia? El precio de equilibrio sube y la cantidad de equilibrio sube. Les invito a revisar o a investigar y analizar por qué un incremento en la demanda junto con un incremento en la oferta produce un cambio en el precio ambiguo y una cantidad de equilibrio que aumenta, o cualquiera de las situaciones en las cuales se produzcan movimientos en las cantidades demandadas o en el precio de equilibrio que sea ambiguo. Continuaremos en otra presentación. Muchísimas gracias.